Centro Evangélico Orizaba Poniente presenta. Y bueno, el mundo celebra cosas allá afuera, pero nosotros en esta mañana hemos celebrado la mesa de adoración y creo que esa parte importante en nuestra vida debe de animarnos, es decir, debe de que nosotros nos sintamos privilegiados de poder estar aquí en la mesa de adoración. Pero hoy también, en esta mañana, el Señor permite que tú y yo podamos aprender también de la palabra de Dios. Qué importante es que la alimentación espiritual pueda llegar a tu vida y así sigas creciendo y sigas madurando en las cosas de nuestro Dios. Estamos estudiando el libro de Jueces, ¿verdad? Y de Josué, el libro de Josué. Y cuando ya vamos a la lección número 7, ya parece que falta poco para hacerlo, pero podemos ver la vida de Josué, cómo Dios permite que un hombre que había sido preparado de tiempo atrás con el siervo Moisés, él puede ver las maravillas que Dios hizo a través de la vida de Moisés, y como Moisés, un instrumento de Dios ocupado para poder llevar a cabo el propósito que él tenía para con su pueblo Israel. Ahora vemos a Josué entrando a tomar, a vencer a los enemigos de esa tierra prometida. Moisés había vencido en la parte sur, algunos también, grupos de amorreos, de fereceos, de heveos, pero ahora tocaba a Josué conquistar toda la parte norte, y también en esa parte norte allí había pueblos que Dios había dicho desde tiempo atrás que esos pueblos tendrían que ser exterminados para que el pueblo de Israel pudiera hacer posesión de esa tierra. Así es que Josué tiene una grande empresa adelante. ¿Qué puedo hacer? Probablemente se preguntaba Josué. Él podía haber visto las maravillas de Dios. Él había pasado la primera victoria con Jericó, como Dios se había manifestado sin poder ocupar arma alguna, sino simple y sencillamente obedecer la voz de Dios. Y podemos ver allí en la palabra de Dios cómo Dios hace un grande milagro de poder derribar aquellas murallas grandes de Jericó, a donde no podía entrar nadie ni podía salir cuando las puertas se cerraban. Pero Dios, que es un Dios de todo poder, Él pudo hacer que a través del pueblo, dando vueltas, pudieran caer las murallas de Jericó. Y Josué va acumulando experiencias en su vida, al igual que las había vivido con Moisés, pero ahora él es el protagonista. Él está viviendo aquellas cosas que Dios está haciendo a través de la vida de Josué. Posteriormente pasa a la victoria de Jai, ¿verdad? Aquellos lugares que también toma, la victoria se la da el Señor. Tienen una experiencia mala, ¿verdad? El no haber subido, al no haber pedido permiso a Dios para ir a pelear, pero después Dios en su misericordia da la oportunidad de poder tener una victoria. Y hoy en esta mañana vamos a estar abriendo nuestras Biblias allí en Josué capítulo 11, ahora toca a partir de ahí. Bueno, esperamos que ahí lo tengas. Dios permitió que Josué y los hijos de Israel dominaran toda esta sección meridional, es decir, toda la parte norte de la tierra. Y Dios siempre ha dejado establecido cómo Él quiere que se hagan las cosas. Y nosotros podemos leer que hay una frase que se repite a lo largo de los capítulos que hemos visto: no debes dejar nada, debes de terminar con todo. Y esas frases parecieran tan sencillas, ¿verdad?, de poderlas leer en la palabra de Dios, pero son frases que pueden repercutir en el corazón de las personas. Otra frase que se repite es: sin dejar nada, o no dejes ninguno, tienes que terminar todo. Y pudiéramos pensar que este Dios al cual Josué adoraba, amaba, obedecía, pudiera ser un Dios que no tuviera compasión de los pueblos. Y cuando leemos estas frases decimos: ¿cómo un Dios de amor? Sí, un Dios de amor, pero también es un Dios justo. Él da oportunidad a las personas, a las naciones, de poder buscar a Dios. Él da la oportunidad de que se puedan acercar a Él.
y Él tiene que dar algunos atisbos para que aquellas personas, naciones o ciudades puedan darse cuenta que es necesario buscar a Dios en momentos difíciles. Pero todas estas naciones que estaban alrededor de la tierra de Canaán y que estaban poseyendo en ese momento histórico la tierra de Canaán, Dios le había dicho a Abraham que tenía que conquistar esta tierra que yo te voy a dar después de 4 generaciones más. Y ahí está la promesa de Dios. Dios siempre anticipa los planes que Él tiene. Y aquí podemos ver, hermanos, de primera mano, que Dios tiene un plan para tu vida, tiene un plan para mi vida, pero lo anticipa de antemano. Y Él te dice lo que tú y yo tenemos que hacer. Él te da las órdenes necesarias de lo que tú y yo tenemos que realizar. Él te dice cómo debes de caminar en las cosas de Dios. Y Él te está llevando continuamente. Y así parece que la vida de Josué es aquella que va viviendo constantemente. Todo este tiempo Josué ya empieza a tener una edad avanzada. Pero Dios le permite y cumple que él tendría que repartir la tierra prometida. Y otra vez podemos leer aquí en Josué capítulo 11, a donde estamos ahí, dice así, iniciando el versículo 1. Cuando oyó esto Jabín, rey de Azor, envió mensajes a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Absaf, y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas y al heveo al pie de Hermón en tierra de Mizpa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor. Mira lo que había pasado. Jabín, el rey de Azor, dice que oyó. Y pudiéramos nosotros recordar cómo también Rahab en Jericó había escuchado de lo que Jehová Dios había hecho allí en el Mar Rojo y con los egipcios, y toda esa información Rahab la toma para poder reconocer al Dios omnipotente sin que éste en un momento dado fuera su Dios. Y ella esconde a los espías y Dios recompensa esa acción, respetándole la vida a Rahab y siendo un punto importante en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora Jabín también escucha de todo lo que estaba pasando. Probablemente escuchó lo que había pasado en Jericó, probablemente escuchó lo que había pasado en Jai, cómo el pueblo de Dios había vencido a estos reyes. Y entonces Jabín, lejos de reconocer el poderío no del pueblo de Israel, sino el poder de Dios a través del pueblo de Israel, él toma una actitud de poder enfrentar. Y entonces él hace una confederación de aproximadamente 31 reyes que le tocó vencer a Josué en esta ocasión. Y ahí los conjunta y les dice, es necesario que nosotros hagamos alianza. Es necesario que nosotros podamos ver que este pueblo viene destruyendo a cada uno de ellos para poseer la tierra. Así es que defendamos nosotros, en otras palabras estoy parafraseando, ¿verdad? Defendamos nosotros el territorio. Y entonces Jabín con todos estos reyes, dice que todos estos reyes, versículo 5, se reunieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Aparte de que Josué puede mirar todo esto, puede ver que había caballos, puede ver que había carros de guerra y ellos no tenían, eran hombres que pudieran manejar una espada, que pudieran manejar una lanza o que pudieran manejar algún otro instrumento de guerra manuable, pero no tenían caballos. Israel no tenía caballos, tampoco tenía carros de guerra. Imagínate tú aquella escena a donde están acampando y dice que se veían como las arenas del mar.
un ejército bastante grande. Y Josué, mirando eso al frente, híjole, pues sería tremendo el asunto. Gracias, hermano. El poder mirar a tanta gente. Y probablemente Josué, como era un hombre estratega con los números, ha de haber pensado, nosotros somos pocos, aquellos son muchos, y aún en ese tiempo tienen las cuestiones tecnológicas más avanzadas, carros de guerra. Puede ser que sea imposible que nosotros venzamos a este ejército unido tan grande. Y aun cuando nosotros tenemos aquí en la palabra de Dios escrita y conocemos cómo Dios de lo poco puede hacer mucho. ¿Recuerdan ustedes a Gedeón? Gedeón también juntó un buen grupo y Dios le dijo, no son muchos, eran 10,000, no, llévalos al arroyo. Y aquellos que toman agachados y tomen, lo apartarás para mí. Finalmente ocupó 300, pero la victoria no fue de Gedeón. La victoria fue de Dios, pero lo interesante de esto es la estrategia que Dios ocupa y la obediencia que se desarrolla en la persona en la cual ocupa la estrategia. Y entonces Josué, dice aquí el versículo 6, mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos. Si nosotros vamos a Josué capítulo 1 y versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y le dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así que esa promesa de inicio, seguramente Josué la recuerda y dice, no temas ni desmayes, porque yo voy a estar contigo. Y hermanos, a veces la voz de nuestro Dios a través de la palabra es que nuestro Señor Jesucristo estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. ¿Lo crees? Sí lo creemos, pero muchas veces tenemos temor porque nuestra fe se debilita ante el enemigo. Es un gran número de soldados de ellos, es un gran número de caballos de guerra. Es un gran número de carros de guerra. ¿Y podré hacer frente a ello? Y entonces la voz otra vez, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Capítulo 8 y versículo 1. Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Otra vez las palabras del Señor animando a Josué, no temas ni desmayes. Es decir, le está hablando de manera personal. A ti, Josué, que eres el frente, a ti que eres el líder, a ti que en el pueblo te está mirando, a ti que en el pueblo te está obedeciendo, a ti que el pueblo está viendo que las cosas que tú estás haciendo es porque Dios las está realizando en tu vida y te seguiremos. Y nuevamente se escuchan estas palabras en el capítulo 10 y versículo 8. Y Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos. Ahora ocupa la frase del temor, pero ahora se dirige al grupo de ellos. Y dice, Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Y esas son las mismas palabras que hoy en día nuestro Dios nos dice en su palabra, que no debemos de tener temor de ellos. ¿Quiénes son ellos? Nuestros enemigos, el adversario, el diablo, quien día con día nos pone trampas, quien día con día nos pone tentaciones y quiere que tú y yo podamos desistir porque vemos que son muchos los enemigos. No podemos en contra de ellos. Y parece que nuestro corazón se constriñe, se compunge y entonces entra el temor. Pero Dios, que es fiel a sus promesas, Él puede decirle a Josué, no temas y no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano. Capítulo 11 y versículo 6, donde estamos leyendo. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora
yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel, desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y cuando las palabras de Josué está escuchando que Jehová le está diciendo, yo el día de mañana, a esta hora los entregaré a todos ellos muertos, quizás Josué está recordando la anterior batalla, cuando Dios le dijo, Señor, debemos de tener más tiempo. Y entonces Dios hace un milagro importante. Sol, detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. Y ese maravilloso prodigio de poder detener la rotación de la tierra. Quizás en ese momento los que estaban ahí no lo entendieron, y quizás hoy en día con la ciencia podemos decir que esto es imposible. Si se puede detener la rotación de la tierra, habría un caos y todos moriríamos finalmente. Las leyes de la física no se pueden transgredir. Mas sin en cambio en ese momento histórico podemos ver cómo Dios manifiesta su poder y que tiene el control aún de todo el universo y detiene la rotación de la tierra, se detiene el sol y se detiene la luna. Y Josué puede mirar eso y puede entender que detrás de toda circunstancia Dios está. Pero el problema del creyente, el problema del que cree en el Señor Jesucristo a veces es el temor. A veces nosotros podemos entender que las circunstancias de afuera nos quieren vencer. Mira que dice Salmos capítulo 20 y versículo 7. Vamos a leer Salmos capítulo 20 y versículo 7. Dice así: estos confían en carros y aquellos en caballos. Pero mira que dice el salmista: mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios, que dice, tendremos memoria. Qué importante es, hermano, que cuando tú y yo estamos ante una circunstancia difícil, podamos tener memoria de lo que Dios ha hecho en tu vida en días pasados, en años pasados, porque eso va a reforzar mi fe, eso va a quitar mi temor. Y pareciera que hoy lo podemos decir de una manera sencilla, pero cuando estamos viviendo momentos difíciles, a veces entra el temor. Y ahí está Josué, viendo aquellos ejércitos como la arena del mar, y él quizás pensando, ¿podremos vencerlos? Y yo creo que cuando él está pensando de esta manera, entra la voz del Señor: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Descarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Se veían cantidades, es decir, muchos allí. ¿Recuerdas también cuando Eliseo está con su siervo y están rodeando Samaria? Y el siervo Giesi dice: Señor, es que son muchos. Y Eliseo le pide a Jehová que abra los ojos de Giesi. Y él puede ver que alrededor de ellos hay ángeles que están cuidando. Y le dice: más somos nosotros que ellos. Pablo también lo menciona allí en Romanos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahí está todavía. La palabra de Dios es vigente ayer, es vigente hoy y será vigente mañana. Y ahí está. Pero el problema a veces somos nosotros. Al enfrentar a los enemigos, ¿cómo está nuestra fe en aquel en quien hemos creído? ¿Cómo están aquellas promesas en la palabra de Dios realmente siendo patentes en mi vida? Y es allí donde tú y yo debemos de tomar. Versículo 7 de capítulo 11 de Josué. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron, y los siguieron hasta Sidón la grande, y hasta Misrefotmaín, y hasta el llano de Mizpa,
al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y mira cómo Dios tiene todo contemplado. Una vez que Josué se junta con los hombres de guerra y da la orden Josué como aquel líder y avanzan contra ellos, yo creo que también aquellos que estaban allí, aunque no narra cómo fue la guerra o la pelea, sino que se dejan venir y quizás pueden venir a tu mente aquellas quizás películas que has visto de guerras, a donde está una multitud de soldados o de guerreros y de este lado está el otro y entonces corren a pelear. Pero Dios entregó en las manos de Josué a cada uno de ellos y ninguna pérdida hubo del pueblo de Israel. Y ahí está, terminan con todos ellos, no quedó ninguno. Y entonces el botín, que eran los caballos, Israel no tenía caballos, que eran los carros de fuego. Y ahí está el botín, pero Dios había dado una orden. ¿Sabes? Vas a desjarretar a los caballos y vas a quemar los carros a fuego. Pero pudiera pensar alguno del pueblo decir, pero Josué, no los mates, mira cuántos miles de caballos son, que nos pueden servir quizás para acarrear las cosas, nos pueden servir quizás para poder trabajar en la tierra, a donde vamos a poseerla. No terminemos, Josué. Josué tuvo que tomar la decisión correcta. ¿Recuerdas también a Saúl, que Dios le había dado una orden? Y cuando va llegando Samuel dice, ¿qué oigo? Balido de ovejas. Saúl, es que agarré lo mejor para Dios. Y hermanos, muchas veces en las victorias que tú y yo tenemos como hijos de Dios, queremos quedarnos con algún botín de esa victoria para poder ser un objeto en el cual pueda decir, yo tuve una victoria en determinado tiempo o en determinado momento. Y esas cosas con las que a veces nos quedamos pueden ser nuestra propia derrota. Josué tuvo que obedecer a Jehová, dice, y Josué hizo como Jehová le había mandado. Él no vio en aquel botín cosas para él y cosas para el pueblo, sino lo que vio fue la victoria que Jehová Dios les dio, y tomó aquellos caballos y los desjarretó. Dice la palabra de Dios que esos caballos, el desjarretar es romperle los tendones de las patas traseras, para que el caballo sea inválido ya para la guerra y ahora sirva para otra labor. Así es que imagínate cuántos caballos habían quedado allí y tuvieron que desjarretarlos, romperle los tendones de las patas traseras para que no sirvieran más para la batalla. Y ahí se quedaron. Pero no solamente eso, sino que tomaron todos los carros. ¿Cuántos carros serían? No sabemos. Eran infinidad de carros. Pero esos carros también fueron quemados como Dios lo había mandado. Y mira, hermano, a veces nuestra vida así debe de actuar, debe de ser. Cuando nosotros tenemos algo en nuestra vida en la cual sustentamos nuestro ser, sustentamos nuestra vida, ponemos la confianza en ello. Imagínate tú si hubiera quedadose con todos los caballos para la guerra, si hubiera quedadose con todos los carros, diría ahora somos poderosos porque tenemos algo que los demás pueblos no tienen. Y entonces el poder de Dios hubiese quedado fuera. Es decir, no necesito a Dios, y muchas veces pasa esto. Cuando a tu vida hay los satisfactores necesarios, tú no te acuerdas de Dios. Vives la vida normal y no ves detrás de las bendiciones a tu vida que Dios está actuando. Y entonces pones la confianza en tu negocio, pones la confianza en tu inteligencia, pones la confianza en tus habilidades, pones la confianza en tus destrezas, pones la confianza en que tienes alguien que está metido en el gobierno, pones la confianza, etcétera, etcétera. Y entonces empieza a desaparecer la figura de Dios en tu vida. Y eso te lleva a la derrota. Y Satanás, que no duerme, que dice en primera de Pedro que él está como un león rugiente esperando a quien devorar, solamente espera que tú
Él está agazapado, que tú cometas un error, que tú en tu victoria que tuviste puedas ver la tranquilidad de no servir al Dios vivo y verdadero. Y entonces Jehová, que conocía el corazón del hombre, le tiene que decir a Josué: tendrás que descarretar a todos los caballos y quemarás a fuego todos los carros, porque mi poder no se sustenta en la cantidad, se sustenta en aquel que obedece y cree en quien le ha enviado. Y ahí está Josué obedeciendo. Josué capítulo 1, versículos 5 al 7 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Mira nada más lo que es la premisa. Aquí está lo que Dios quiere de tu vida: que tú te apegues a la palabra de Dios y que no pase desapercibida en tu vida la palabra de Dios. Y cuando eso sucede, dice el Señor: yo estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. Y hermanos, ha pasado el tiempo, estamos viviendo una situación difícil a nivel mundial, pero pudiera yo preguntarte: ¿te has sentido desamparado en este tiempo de pandemia? No estamos desamparados. ¿Hemos sentido que la presencia de Dios no está con nosotros? La hemos vivido. Y entonces, si tú estás viviendo lo que Dios está haciendo en tu vida, que no te ha dejado, no te ha desamparado, te ha sustentado, te ha cuidado tu salud, ¿no es válido de que tú le des también a Él algo de tu vida? ¿Qué sucedería si hoy te diagnosticaran que tienes coronavirus? Y te dijeran: tienes que vivir con oxígeno durante 15 días. ¿En cuánto está el alquiler de los tanques y el oxígeno? ¿Y qué le dirías al Señor? Señor, ayúdame. Pero tú tendrías que desembolsar de todo aquello que has guardado para ti, y ahí se terminaría todo tu dinero. ¿Serías capaz de pagar una cantidad por tu salud? ¿Cuántos hoy en día están en el hospital intubados? Y si llegáramos a preguntarles: ¿qué darías por recuperar la salud? Yo creo que ellos dirían: todo, lo que sea. Y tú y yo, que tenemos salud, que Dios en su grande misericordia nos ha dado vida, y te pudiera preguntar: ¿me estás dando todo? ¿Cuál sería tu respuesta? Él le dice a Josué: nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida, así sean victorias, así sean derrotas. Yo estaré contigo, yo estaré contigo, pero esfuérzate. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, y cuida de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Así es que el Dios de la antigüedad, si pudiéramos llamarle así, es el Dios de hoy, que es fiel, el que prometió. Dice Hebreos 10:23: mantengamos firme
sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y dice Josué 11:8, y los entregó Jehová en manos de Israel. El escritor de Hebreos te invita a que mantengas firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Josué está conquistando la última parte norte de la tierra prometida. Y están las luchas, están las guerras, están las decisiones a tomar. Y tú y yo vamos en este mundo camino a una Canaán celestial. Y estas son tus luchas en esta conquista. Él te va a poner o vas a tener guerras, vas a tener conflictos, vas a tener situaciones a donde tú tendrás que decidir. Pero sabes, eso depende de qué tan firme estés en las cosas de Dios. Eso depende de que si tú fluctúas o no fluctúas. Eso depende de la esperanza que tú esperas o tengas un día de estar con el Señor, porque Él es fiel a sus promesas. Un día antes le dijo a Josué: no temas, Josué, mañana a esta hora todos ellos estarán muertos. Y el Señor nos dice hoy: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida que te he prometido. ¿Lo creen, hermanos? Vivamos como Dios quiere que vivamos, obedeciéndole su palabra. Pero hermano, tenemos conflictos y claro, en el mundo tendréis aflicción. Pero otra vez yo he vencido al mundo y he sido como tú para que yo tenga compasión de las cosas que tú tienes, porque yo he sido tentado en todo, pero la única diferencia es que fue sin pecado. Pero Él nos entiende, hermanos. Es necesario volver al Señor. Es necesario tomar las armas que dice ahí en Efesios capítulo 6. Tomemos el yelmo de la salvación y entendamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tomemos la espada del Espíritu, pongámonos la coraza de justicia, usemos el calzado del Evangelio. Y el Señor nos llama en la gran comisión: ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Nos dice ir y hacer riquezas, ir y tener lo necesario, ir y construir, no, es ir y hacer discípulos. Y ahí está nuestro Dios. El Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, porque Él es fiel. Versículo 10 del capítulo 11 de Josué. Y volviendo Josué, tomó él mismo, en el mismo tiempo, a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Versículo 11. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respire, y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Y todo este espacio que acabamos de leer tiene que ver con ese plan que Dios había hecho desde los tiempos de Abraham y desde los tiempos de Moisés. El pueblo de Dios tenía que entrar a esa tierra prometida. ¿Recuerda las palabras que Dios le dijo a Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos? Le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. ¿La vio Abraham? No la vio. Pero Dios cumplió su promesa, la cumplió. Aquí está escrito y quedó la historia registrada. Y pudiéramos pensar cada uno en nuestra propia vida: ¿a qué te ha llamado el Señor? ¿A qué me ha llamado el Señor a mí? ¿Tú crees que Él cumplirá el propósito en tu vida?
Si después de nuestra muerte de cada uno quedara un libro registrando nuestra historia, pudiera leerse y Dios cumplió el propósito en la vida de Jaime. Y ponte tu nombre. Si se pudiera escribir el libro después de muerto, ¿se escribiría así? Y Dios cumplió el propósito, pon tu nombre, como lo había hecho. Abraham no lo vio, pero dice que esa fe que él tenía, esa fe que él demostró, salió, dice, sin saber a dónde iba. Y salió Moisés, Abraham. Y esa fe, dice Hebreos 11, le fue contada por justicia. Así que hermano, tú y yo tenemos hoy, y quienes nos están mirando ahí en las redes, un propósito que Dios quiere cumplir en tu vida. Pon de tu parte para que Dios pueda hacer la obra completa en tu vida. Él nunca deja las cosas sin terminar. Él las va a terminar. Siempre habrá quien se oponga a la obra de Dios, y ese va a ser Satanás. Siempre buscará la manera de derribarnos. Él quiere derribar la obra de Cristo que hizo en el Calvario en tu vida y en mi vida. Por eso dice que Él está acechando constantemente nuestra vida. Pero ahí está Josué, versículo 16. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos de Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alad que sube hacia Seir hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y mira aquí esta palabra que escribe la historia, versículo 20, porque esto que dice, vino de Jehová. ¿Qué vino de Jehová? Endureció el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a de Israel, para destruirlos y que no les fuese hecho misericordia, sino que fuesen desarraigados. ¿Recuerdas también cuando el pueblo de Dios quería salir de Egipto? Dice que el corazón de Faraón, ¿qué hizo Jehová con él? Lo endureció. Pero esto no quiere decir que Dios no le dio oportunidad a Faraón, sino que el endurecer el corazón, aquí se escribe al final, porque Dios da oportunidades a todos. No quiere decir que Él agarra, toma y endurece el corazón del hombre, no, sino que va dando oportunidades, y esas oportunidades el hombre, el ser humano, no las toma, y entonces se va endureciendo el corazón. Y Dios, que todo lo sabe, se escribe aquí, y Jehová Dios endureció. Romanos capítulo 1 dice también que ellos se endurecieron y entonces el Señor los entregó, ¿qué dice? A las lascivias que ellos tenían en su corazón. Así es que hermanos, Dios siempre te va a dar oportunidad. Y no sea que aquí haya alguno que tenga el corazón que se le vaya endureciendo. Yo puedo decir que soy cristiano. Tú puedes decir que eres cristiano. Pero quizás tu vida no da hechos de tener a ese Cristo
que decimos profesar. Y entonces tu corazón se va endureciendo. El mismo salmista dice, no endurezcáis vuestro corazón como lo hicieron allí en Meribá. Hermanos, a veces pasamos por circunstancias difíciles y decimos, mejor me iba cuando no era creyente. Y entonces esas circunstancias hacen que mi corazón se endurezca. Paso por momentos difíciles con los hijos. Paso momentos difíciles con el esposo, con la esposa. Paso momentos difíciles en el trabajo. Paso momentos difíciles con la familia. Y quizás a mi mente vienen preguntas, ¿y dónde estás, Dios? Pero la palabra del Señor es fiel y dice, yo estaré contigo y nada te hará frente. Solamente que te apegues a la ley que Moisés te ha dado. Esfuérzate y sé valiente. Así es que, hermanos, en esta mañana, nuestro Dios está tocando nuestro corazón y nos dice, esfuérzate, sé valiente. Yo estoy contigo, no temas ni desmayes. Ante las circunstancias, yo estoy allí. Espera el tiempo, los momentos indicados, porque yo haré las cosas completas. Versículo 21. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Asdod. Y esta parte, ¿verdad? Aquí Josué, cuando ellos vinieron a reconocer la tierra, aquellos 2 espías, los 10 dieron el reporte y vimos allí gigantes. Y nosotros parecíamos langostas a comparación de ellos. Y Josué, que también había visto esos hombres gigantes, él dijo, sí podemos tomar la tierra. Y ahora a él le toca quitar de la tierra prometida a estos gigantes. No hubo gigante que pudo detener el plan y el propósito de Dios. Y ahí está Josué llevando a cabo eso. Fueron los 2 únicos que entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb, porque confiaron no en sus fuerzas, confiaron en el Dios que Moisés les había enseñado a amar y a obedecer. Y ahí está, versículo 23. Tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Mira cómo Josué termina diciendo aquí, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución, según sus tribus. Todo esto se llegó a cumplir. Las guerras que había pasado, dicen los historiadores, que fueron aproximadamente 7 años, que estuvo Josué batallando constante. Y en esos 7 años se le fue la vida a Josué. Yo no sé cómo fue la vida de Josué. El liderazgo tiene que ver con dar tiempo para estar escuchando la voz de Dios. Y no es diferente el líder que aquel que se deja liderar. Y míralo cómo empieza el capítulo 13. En el 12 da un resumen de todo ello, pero quisiera terminar en esta mañana con algunas palabras del capítulo 13. Dice así: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, ¿qué le dijo? Tú eres ya viejo, de edad avanzada. ¿Y qué dice? Y queda mucha tierra por poseer. Josué había cumplido el propósito. Él había repartido la tierra por herencia a todos ellos. Pero ahora Josué ya está como viejo. Pero no se lo dice el pueblo, sino se lo dice ¿quién? El mismo Dios. Mira, Josué, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer.
Dios no es injusto para olvidar la obra de aquellos que le sirven. Muchos ya estamos viejos, hemos vivido, hemos trabajado en la obra. Y quizás el Señor llegará un momento que escuchemos la voz. Ya eres viejo. Pero el hecho de que tú y yo seamos viejos, hay mucha que dice, tierra por conquistar. Y hermanos, ahí está la parte importante. ¿Qué estamos dejando de legado? Quizás el Señor nos alcanzó a una determinada edad. Algunos otros vivimos todo el tiempo en las cosas del Señor. Pero nuestra edad ya está llegando a que el Señor nos diga, ya eres viejo. Y todavía hay muchas cosas por repartir. ¿Quién lo hará? ¿Quién conquistará esas otras tierras? Josué le reparte a las 9 tribus y media, porque las otras se habían quedado al otro lado del Jordán. Y ellas como tribus tenían que luchar para poder sacar a esos enemigos que aún todavía quedaban en el lugar que se les había repartido. Hay mucha tierra todavía por conquistar. Ahí están los jóvenes, están los adolescentes, están los niños. Y son ellos los que en su momento dado repartirán las cosas, trabajarán en la obra del Señor. Pero mira, hermano, yo te quiero animar. Dice Mateo capítulo 24 y versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para darle alimento a tiempo? ¿Quién es ese siervo? Las iglesias y las congregaciones se sostienen por hermanos adultos que oran en casa, que se han terminado sus fuerzas, que quizás no pueden visitar, pero ellos hincan rodillas para que la obra del Señor continúe. Nadie es indispensable, pero todos somos necesarios en la obra de Dios. ¿Quién es pues el siervo fiel? Dice Levítico 19:32. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. ¿Cuántas canas? Ya pinta tu cabello. Quizás muchas. Afuera dice son las experiencias. Es la edad que nos va alcanzando. Pero nuestro Dios es fiel y dice aquí, delante de las canas te levantarás. ¿Recuerdan a Caleb? Le dice, yo puedo tomar ese monte porque soy de 80, pero me siento de 40. Aún, hermanos, que estamos ya llegando a la vejez, Dios quiere que estos últimos años le podamos dedicar a Él de maneras distintas, desde tu lugar, desde lo que puedas hacer. Y quizás tú que me estás escuchando, que aún todavía no eres viejo, un día vas a llegar a viejo. ¿Y qué habrás dejado? ¿Qué legado habrás dejado? ¿Te habrás preocupado porque haya una cuenta en el banco para tus hijos? ¿Una casa que les puedas dar? ¿Un bien que les puedas dejar? No sé. O quizás te has preocupado porque les hayas enseñado las cosas que Dios quiere. Le decía el Señor a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que toda tu vida te vaya bien. Hermanos, el ser adultos no nos limita a poder continuar en la obra del Señor. Primera de Tesalonicenses 1, 2 y 3 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones,
acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Salmo 71:1 en adelante dice: en ti, oh Jehová, me he refugiado, no sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia, inclina tu oído y sálvame. Sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. 71:4 del Salmo: Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. Versículo 18: aun cuando sea viejo y tenga canas, oh Dios, no me abandones. Deja que le hable sobre tu poder a la próxima generación, sobre tu poderío a todos los que están por venir. 92:14: aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Job 12:12: en los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Isaías 46:4: y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Así es que nuestro Dios siempre va a estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Aun cuando nuestro cabello se quede blanco, dice aquí Isaías: hasta la vejez yo mismo, hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Así que tenemos una grande comisión, aquellos hermanos que ya estamos llegando a una edad avanzada. Dios continúa ocupándonos. Y dice aquí el salmista: deja que le hable sobre tu poder a las próximas generaciones. Josué tuvo muchas experiencias. Ahí en el capítulo 24 tú vas a seguir leyendo cómo Josué da un discurso antes de morir y va a dejar ese legado al pueblo de Israel para que ellos continúen la obra. Hermanos, conocemos la historia. Los jueces, Dios permite que haya jueces, pero el pueblo hizo lo malo otra vez. Y recuerdas ese ciclo de la vida de los jueces. Esperamos, hermanos, que tú y yo, con estas historias que quedaron aquí grabadas y puestas, llevarme en el corazón el poder esforzarme y ser valiente. Llevarme en el corazón no temer, porque nuestro Dios está con nosotros. Él ha vencido, va delante de nosotros. Él entregará a nuestros enemigos. Él destruirá todo muro, todo obstáculo que tú y yo podamos ver allá, porque más son los que están con nosotros que con ellos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni tribulación, ni angustia, ni persecución, nada podrá detenernos. Así es que tu vida y mi vida tiene que tomar un derrotero diferente. Tiene que mirar que la vida que el Señor te prestó o que te está prestando hasta el día de hoy debe ser una vida comprometida con Él. No importa que mis manos se vayan desgastando, dice el escritor de este canto. No importa que mis canas se vayan dibujando. La vida que me has dado, dice, es por la eternidad. El Señor bendiga en esta mañana su palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, y cada quien ahí ore al Señor y hable con Él y dígale: Señor, a veces no he creído en tus promesas, pero hoy me recordaron que tú eres fiel a esas promesas. Hoy me recordaron, Señor, que tú estás todo el tiempo con nosotros y que eres fiel a tus siervos, que tú miras el trabajo y también lo recompensas cuando todos nosotros basamos nuestra vida en hacer tu palabra. Inclinemos nuestro rostro y oremos por unos momentos.